tardes. Su periódico Columnas de México tiene el orgullo de presentar su programa Ventana Política, un programa de análisis y discusión política. Transmitimos desde nuestros estudios ubicados en la colonia República Oriente de esta ciudad de Saltillo. Para apoyarme en la conducción de este programa, saludo a mi buen amigo y carnal, el licenciado Héctor Gil Müller. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, mi estimado. Este es a la orden. Gracias. El tema del programa de este día es un tema interesante, no solamente por la actualidad del mismo, sino por la trascendencia que pudiera tener la apertura, la discusión y sobre todo la aplicación de esta pretendida reforma judicial. Lo hemos titulado la reforma judicial, verdades y consecuencias. Para analizar el tema tenemos un invitado de lujo, un conocedor del derecho, tanto como abogado como también como litigante. Tengo el honor de presentarles al licenciado y magistrado en retiro, Óscar Nájera Davis. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, querido Héctor. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado por esta invitación y muy agradecido por poder compartir con ustedes pues puntos de vista que pudieran ser de interés de algunos miembros de la sociedad. Es una reforma trascendente, muy importante y muy honrado de estar aquí con ustedes. Gracias, muy amable. Nos honras con tu presencia. Contrario. Bueno, dentro de la experiencia que el licenciado Óscar Nájera Davis tiene, es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de aquí de Saltillo, maestro en Derecho Corporativo Internacional por la Universidad Iberoamericana, es magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de Coahuila, integró el periodo constitucional entre 2006 a 2020, profesor universitario de la Facultad de Jurisprudencia de 1988 a la fecha, es abogado asesor del 2003 al 2005 y servidor público estatal y federal entre 1992 a 2002. En conjunto con Héctor Gil Müller, quien tiene también una trayectoria por demás interesante, tanto en el aspecto académico como social y político. Pues ahora sí que entre abogados te veas y vamos a iniciar el tema relacionado con el Poder Judicial. El Poder Judicial nace en nuestro país a partir de la Constitución de 1824, donde pues se establece la división de poderes y en cierto momento se le da cuerpo a la conformación del Poder Judicial de la Federación. Entre los siglos XIX y XX, ¿cuál era la estructura del Poder Judicial? ¿Cómo se elegían los ministros? ¿Cómo fue y ha sido ese proceso, Óscar? Pues obviamente es un proceso evolutivo. México durante el siglo XIX pasó por varias constituciones, por varios cuerpos legales supremos. Como bien señalabas, pues en 1824 ya se da la primera constitución. Y bueno, es una constitución que toma como idea, como paradigma, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces hay una división tripartita del poder: ejecutivo, legislativo y judicial. Básicamente, luego en 1836 están las bases orgánicas, que es un modelo centralista, que yo creo que no hay cambios sustanciales. En 1846, por ahí, 47, está el acta constitutiva, estamos en guerra con los Estados Unidos. Y luego ya la constitución firme, la que ha sido un ejemplo, es la de 1857. Pensemos en ese México que estaba naciendo la independencia con una tradición cultural, ¿cómo se llama?, pues importada de España, de Europa. Tú también eres abogado, recordaremos, yo suelo dar en mis clases de introducción, no hay cómo explicar la diferencia entre derecho positivo y vigente ahora en el siglo XXI,
Y la explicación más genuina pues es precisamente cuando se da este cambio de tener un cuerpo normativo que regía a la Nueva España bajo las reglas españolas, y estamos en 1821 con la Declaración de Independencia. Es un país que ya es independiente, pero sigue aplicando las normas de la monarquía de España, ¿verdad? Y entonces en 1824, bueno, a lo mejor la comunicación no llegaba a todos los rincones del país y estabas aplicando un derecho que tradicionalmente aplicabas, aunque a lo mejor ya no era el derecho propiamente vigente. Entonces pensemos en un México con las comunicaciones que no tenemos ahorita, un México además socialmente muy diferenciado, y nunca se planteó en el siglo XIX una elección directa como la que ahora se pretende hacer. Quizás por la polarización social. Recordamos que el siglo XIX nos la pasamos en pleitos internos el país. Prácticamente llegaba el presidente, el vicepresidente se les levantaba en armas, hasta que llegó el momento que mejor quitamos la figura de la vicepresidencia. Pasamos de un modelo federalista que no cuajó a uno centralista que también fracasa. Pierde México la mitad del territorio, y es hasta 1857 cuando ya tenemos un Estado más formado. En todo este proceso o en este periodo, en realidad las propuestas de los ministros se hacían bajo una fórmula que a mí se me hace muy interesante para un territorio tan grande como es el de México. Las legislaturas de los estados o el equivalente, los departamentos, hacían la propuesta al Congreso de la Unión y ellos eran los que terminaban teniendo la terna bajo una decisión presidencial. ¿Sí? Pero salía de toda la República. ¿Sí? O de todo lo que era el país centralista, ¿verdad? No ubico cómo se le llamaba. En 1857 hay un cambio interesante. Se propone un modelo de elección indirecta. ¿Sí? Es decir, la Constitución no lo marca muy claramente, pero sí la ley secundaria, donde se nombran delegados que recibirían las propuestas que hicieron las legislaturas y que el Congreso aprobó, y entonces los delegados votarían, entiendo yo, esa propuesta del Congreso para elegir ministros. ¿Sí? Eso sí me queda muy claro. Término de elección y jueces no me queda claro. Creo que eso sí terminaban siendo por designación. Por designación de la Suprema Corte. Hubo una propuesta en el Acta Constitutiva de 1846 que no prosperó también. Ahí sí de elección directa, hasta donde entiendo, pero nunca se llevó a cabo ni se aplicó. México estaba sumamente endeudado, enfrentado en ese momento con los Estados Unidos, perdiendo la mitad del territorio, los conflictos de Yucatán, el separatismo, y luego Yucatán no puede con las rebeliones que tenía, entonces el reingreso, y no sé, ni siquiera podíamos formar un buen ejército para ir a sofocar y mantener la unidad nacional. Entonces, este es el esquema durante el siglo XIX, hasta el siglo XX con la Constitución de 1917, que retoma en muchos aspectos, pues es una mejoría de la Constitución de 1857, la incorporación de los derechos sociales, pero no hay un cambio sustancial en lo que es el Poder Judicial. Quizás el cambio viene precisamente cuando en 1928, si no me equivoco, otra vez el presidente vuelve a tener incidencia en el nombramiento de los ministros y magistrados a propuesta del Congreso de la Unión. ¿Sí? Situación que no había pasado porque el Congreso el que tenía la fuerza y había una elección indirecta que no duró hasta 1917. Hacia 1870 y tantos eso también cambió. Y luego pues vienen las grandes reformas del siglo XX, que pues la más importante sería la de 1994 respecto a la designación de los ministros, porque hubo algo pues muy parecido a lo que ocurrió ahorita, ¿no? Se despide a los ministros bajo una pensión y se renueva lo que es la Suprema Corte, no hacia magistrados y jueces, que esos permanecen en la base. Hay una reforma previa en 1984, si no me equivoco, que es muy importante porque es cuando ya comienza a tomar la Suprema Corte el carácter
de Tribunal Constitucional. Había mucha carga en los juzgados y en las magistraturas de circuito, y entonces hay toda una reestructuración del amparo precisamente para que la Corte nada más empiece a ver asuntos constitucionales y se replantea el amparo directo y el amparo indirecto, pero es más bien como de operatividad. La que toca precisamente la de 1994, que pues sería la última reforma hasta esta que se está proponiendo. Fíjate, Héctor, hablando del siglo XIX, aspectos muy importantes, porque Benito Juárez fue presidente de la República debido a que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era un mecanismo constitucional. Así es. Definitivamente, pues bueno, esto crea una efervescencia, ¿verdad? Porque después él tuvo que nombrar un vicepresidente. Así es. ¿Verdad? Que era el general González Ortega. Y en cierto momento, en plena lucha, pues le exige González Ortega a Benito Juárez que cite a elecciones. Sí. ¿Y no pasó? ¿Los 14 años no pasó? No. Pues no hubo esa en cuanto a la carrera judicial, Héctor, o sea, entiendo que fue a partir de los años 80 del pasado siglo cuando se empieza a voltear hacia la carrera judicial, sí, claro. O sea, la profesionalización de los juzgadores. Y hasta cierto punto meritocracia, ¿no? Sí, por supuesto. Y que ha sido en este momento, digo, porque al final de cuentas quienes nos están viendo, pues escuchan ahorita el discurso político que se está dando y estas dos grandes vertientes, la elección directa versus esta meritocracia, esta capacitación, esta estructura que incluso involucra el tener un consejo de la judicatura, como ese órgano rector. Entonces, en breves pinceladas, mi estimado Óscar, ¿cómo sería la estructura actual del poder judicial? La actual. ¿Cómo está dibujado actualmente el poder judicial? Bueno, yo creo firmemente que esta estructura del poder judicial ha venido siendo consecuencia o efecto de un proceso de aprendizaje secular, siglo XIX y siglo XX. ¿Sí? Es decir, no es algo que esté improvisado, y eso sería el gran riesgo de lo que parece anunciar esta próxima reforma, para ir entrando en materia. Debo también, por ejemplo, aclarar que yo creo que pero sí, digo, ustedes lo saben, pero compartirlo con nuestro público, que el Consejo de la Judicatura es un modelo que propuso un maestro de nosotros, don José Fuentes García. Si bien Coahuila no es el primero que establece el Consejo de la Judicatura, sino es un estado allá del Pacífico, sí la propuesta nace de don José Fuentes García, que él hace esta aportación en alguno de los congresos nacionales de jurisconsultos, y la idea es retomada. Porque definitivamente el trabajo que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía en el siglo XX, hasta antes del 94, pues los ministros eran muy todólogos. Por supuesto que era un país diferente, con menos población y sobre todo con menos incidencia del servicio de usuarios. En la medida que ha crecido la oferta de abogados, la situación económica ante la sociedad, pues también litigan más, y entonces pues se han multiplicado los asuntos de manera exponencial. A eso obedeció la reforma de los años 80. Entonces, a ver, un tema importante es que la reforma que hace el presidente Miguel de la Madrid en el año de 1984, pues revoluciona mucho, porque abre paso a lo que vendrá siendo el Consejo de la Judicatura, mejorar los sueldos, eran verdaderos apóstoles los que se portaban bien, hay que decirlo con todas sus letras, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que también una fotografía que hay ahorita con esta reforma, y no digo que no haya corrupción, pero pues estamos hablando de una época quizás donde los jueces eran muy mal pagados, los jueces federales, los trasladaban a otras ciudades porque nadie se quedaba en su propia ciudad y no completaban para la renta de una casa, vivían en casas de asistencias. Sí, eso, quienes habremos platicado con quienes fueron jueces de distrito de aquellos años, era un verdadero sufrir. Y yo siempre he sostenido que
buenos sueldos no son garantía de que no haya corrupción, pero malos sueldos pues sí abren con mucha facilidad, ¿sí?, a que haya comportamientos indebidos. Creo que esta reforma del licenciado de la Madrid es muy interesante porque dignifica mucho la labor del Poder Judicial. Hay esta estructuración con el cambio del amparo y entonces queda muy claro que el amparo directo técnicamente va a ser el amparo para revisión de juicios concluidos, el indirecto quedaron así los nombres, pero pues ya no es el amparo que se iba directamente a la Corte, etcétera, etcétera. Y en 1994, pues hay ya toda esta idea muy clara plasmada en la ley de ir generando una meritocracia, ¿verdad? Es decir, que yo creo que sigue en construcción, porque a mí me tocó como magistrado ser miembro del Consejo de la Judicatura del Estado, y algo que yo sostenía mucho y que lo he platicado con los magistrados de la época y que fue un proceso de aprendizaje, es que es muy importante el conocimiento, porque es técnico, pero definitivamente hay que estar capacitando permanentemente al personal del Poder Judicial. Pero el examen psicométrico de cualidades humanas, ese es fundamental. Ese es el que debería de ser el fundamental, porque aquella persona que no tiende a ser respetuosa no lo va a hacer ni siquiera con cursos de ética, etcétera, etcétera. Es decir, aprenderse las reformas a las leyes es un proceso que además debemos de estar haciendo constantemente, pero las cualidades éticas pues generalmente van acompañadas a la personalidad. Y no nada más me refiero al tema de la corrupción, sino al tema de la personalidad, que a veces es una persona imperativa, que no acepta escuchar a las dos partes, que se casa con una primera idea y no escucha la segunda versión. Claro. Eso es algo muy importante en un juzgador. Claro, y lo señalas muy bien ahora en estos nuevos modelos de justicia, donde la justicia es más cercana, este nuevo proceso oral. Que te acerca, que pretende quitar cualquier obstáculo para llegar al juez, pues obviamente exige esas competencias. Y luego más cuando nos estamos enfrentando también en un modelo donde la inteligencia artificial pues nos amenaza con deshumanizar todo aquello que sea rutinario. Exacto. Entonces la posición de un juez que nada más copia y pega, claro, eso es francamente sustituible, pero el juez cercano, el juez humano, el juez capaz de utilizar este lenguaje incluyente, pues claro que resulta sumamente interesante, ¿verdad? Sumamente exigido. Muy interesante. En resumen, la Suprema Corte de Justicia hoy día está formada por son 11 ministros. 11 ministros, sí. 11 ministros que son electos a través de una propuesta que envía el Ejecutivo al Congreso al Senado, sí. Y una vez que se aprueba, toman posesión los ministros. De ahí para abajo, los nombramientos van a depender de lo meritorio, como mencionaba Héctor, ¿verdad? O sea, bajo un esquema de exámenes. Bajo un esquema de exámenes. Sí. Digamos, el Consejo de la Judicatura Federal es un instituto de capacitación y de evaluación. Más bien de evaluación, porque no capacita, eso está en el instituto que forma parte del Poder Judicial de la Federación. Ellos, los consejos de la judicatura concentran dos actividades que a mí me parece bien en la reforma, no todo lo que viene está mal, que es el proceso disciplinario de los jueces y el tema de la administración, porque sí creo que los ministros no tendrían que estar metidos en el tema de la administración, que es bastante agotador y que distrae mucho. Son los dos temas que maneja el Consejo de la Judicatura actualmente, y que la propuesta de reforma habla en dividir en un tribunal disciplinario y en un órgano de administración. No le ha dado el nombre, o no ubico que le haya dado el nombre, que a mí me parece sano, porque es un trabajo del Consejo de la Judicatura. Y debo decir que, por ejemplo, en los estados, pues yo fui miembro del Consejo de la Judicatura y es una carga tremenda. De pronto se vuelve más pesado que ser magistrado, porque ves lo administrativo y ves sanciones, y luego los miembros del Consejo no necesariamente, al menos en las integraciones estatales,
por ejemplo, la instrucción de un procedimiento contra un juez o contra un secretario, pues lo llevaba el magistrado, ¿verdad? Entonces, eso te generaba ver los asuntos de sala. Nosotros llegamos a plantear que el magistrado y el juez que estuvieran el año que les tocaba, los 2 años del Consejo de la Judicatura, se salieran de sala porque era demasiado el trabajo. Entonces, de pronto, pues teníamos más trabajo como miembros del Consejo de la Judicatura que como integrantes de la sala penal, en mi caso, ¿verdad? Entonces sí, es un trabajo muy agotador donde yo creo que sí debería estar al margen la posición de los ministros, que es un reflejo de lo que ocurre, ¿verdad? Y nombrar pues una especie de magistrados especializados. Especializados, sí, como un tribunal disciplinario, ¿verdad? Que además esté totalmente imparcial respecto del nombramiento o del desempeño, ¿verdad?, que va teniendo, sobre todo el desempeño que va teniendo en el día a día el juez. Sí. Exactamente. Pues vamos a una pausa y continuamos con este interesante tema. Continuamos con nuestro tema y para abordar la segunda parte le pido a Héctor Gil nos conduzca en este bloque. Pues siguiendo sobre esta interesante discusión que se está generando a lo largo y lo ancho del país y que parece ser uno de los puntos torales de la salida de un régimen y del inicio de otro, como es esta reforma al Poder Judicial, entendiendo nuestro tipo de país, que también es importante, pues somos un país que no gusta de la disciplina, sino que gusta de las pasiones, de las emociones. Somos un país en el cual confundimos la justicia con la venganza. Confundimos el proceso con las ganas o las intenciones. Entonces, en ese sentido, en el cual el juzgador se tiene que apoyar de algo más. ¿Para qué? Para que pueda tener ese mérito de poder juzgar. Así como el derecho de antaño se apoyaba en lo dicho por Dios, y por eso era palabra divina. El código de Hammurabi, pues no era el código de Amur, era el código de Amur-Abi, el Hijo de Dios. Entonces, en tus palabras, mi estimado Oscar, ¿en qué consiste esta reforma que hoy se presenta? ¿Qué es lo que están entregando como reforma? ¿Cuál ves tú que es el alcance que nos presenta y sobre todo qué es cómo se está mezclando ahora con la democracia y pensando que la elección resolvería todo el problema, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión sobre esta nueva reforma? Pues mira, es una respuesta complicada. Yo de entrada no estoy en contra de que haya reforma al Poder Judicial. Es decir, creo que sobre todo en estos tiempos que bien señalabas tú de cara a la inteligencia artificial, que es ya una realidad, tenemos que estar innovando. Además, desde la perspectiva local, pues los problemas se van haciendo muy complejos. Y entonces yo veo positivo que pueda existir una reforma judicial. El problema es para qué una reforma judicial y el porqué de una reforma judicial, ¿sí? Esta reforma judicial se está concentrando en la elección por voto popular de los ciudadanos para los cargos de jueces, magistrados y ministros, con lo que de entrada pues yo no estoy de acuerdo. Y no es restarle fuerza a la voluntad ciudadana. Sin duda alguna, el Poder Judicial es de los 3 poderes el poder más técnico, ¿sí? Finalmente el Ejecutivo puede rodearse de un equipo técnico bastante amplio para poder ejercer la administración del país.
Yo soy de la opinión que la Cámara de Diputados, sobre todo la Cámara de Diputados, debe tener representantes genuinos de los sectores sociales. Yo no participo mucho de aquellas críticas, es que esta persona no sabe ni leer ni escribir, que es un extremo, ¿verdad? Pero, pues creo que representa, también tienen un cuerpo técnico que los asesora. Y el Senado, bueno, pues tiene otras funciones, ¿verdad?, más de representatividad, por eso son los que intervienen en la designación de los ministros. Pero el Poder Judicial se cuece aparte, porque hay que tener profundos conocimientos técnicos, ustedes lo saben, a nivel secretario, juez, no se diga magistrado, y es tan complejo que no hay que perder de vista que generalmente los magistrados y los ministros y los magistrados federales también operan de manera colegiada, porque no se trata nada más de dar una sentencia, sino de revisar una sentencia razonada y reflexionada, ¿sí? Lo que importa, tener experiencia. Y una elección por voto popular, pues puede parecer algo muy democrático, pero no es menos democrático que la elección se haga de manera indirecta, revisando perfiles curriculares, revisando comportamiento ético. Porque obviamente la votación ciudadana se mueve, como bien decías tú, por pasiones, ¿sí?, por simpatías, y es lo lógico y es lo natural. Y a veces perdemos la visión del trabajo técnico que está detrás, específicamente del Poder Judicial. Técnico y ético, ¿sí? Y eso creo que es todavía más difícil de visualizar en un proceso electoral, donde los grandes participantes van a ser grandes desconocidos. Es decir, si en elecciones presidenciales o de ejecutivos, ¿verdad?, pues conocemos la imagen que nos venden las campañas y la mercadotecnia electoral, la elección de no sé cuántos jueces y magistrados y ministros va a ser un tema sumamente complicado para que la ciudadanía realmente elija con un voto razonado a estas personas. Entonces, creo que este punto de la reforma pues a mí no me satisface, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que, sin hablar del problema de la implementación, en sí mismo nada garantiza que este modelo de elección contribuya a resolver los problemas que tiene el Poder Judicial. ¿Sí? Eso sería el punto número 1. Punto número 2, la propuesta está hecha, yo creo que de una manera perversa, porque pues tiene efectos retroactivos respecto de los nombramientos que hay. Es decir, hay una plena disolución del Poder Judicial. Y esto nos va a costar como país y como institución bastante, porque el proceso de aprendizaje lleva una curva, como luego llamamos, que lleva años. No en balde, por eso habían decidido que fueran 15 años, como después lo replicaron algunos estados, porque el proceso de aprendizaje lleva su tiempo, sobre todo si estamos en un modelo de transición inacabada que es la oralidad, ¿sí? El tema de la oralidad, bueno, ya está implementada en la materia penal, en la materia mercantil, pero todavía nos falta mucho por aprender. Hablo de la experiencia local, pues ahí están los asuntos atorados en el Centro de Justicia Penal, pues porque falta inversión, se están estudiando nuevos mecanismos para hacer esto fluido. Es decir, no es un proceso fácil. Se supondría que estos nuevos jueces, electos popularmente, llegan nada más a dictar sentencia, pero la verdad es que hay un proceso de involucramiento en todo lo que es la lógica del sistema, que no es tan mecánico el llegar y nombrarte a ti de juez porque ya te sacaste más votos. Esto independientemente del problema que importa la intervención de factores ajenos a la elección, ¿sí? En el mejor de los casos, pues intereses económicos, intereses ideológicos, y en el peor de los casos, por la delincuencia organizada, ¿verdad? Pues por supuesto que el grupo delincuencial sabe que el proceso va en tal juicio y que van a cambiar al juez, pues le invierten dinero. Eso, no hay que ser ni siquiera mal pensados, es un proceso lógico. No les puedes pedir otro comportamiento. Y luego el tercero, que tiene que ver con el tema de que no haya suspensión del amparo cuando se trata de leyes generales. Sí. Y entonces retomaría aquí el punto para cerrar. Entonces parecería que esto
lo han dicho varios columnistas, no lo digo yo, pero me sumo, parecería que sí es una respuesta un poco vengativa. No me han apoyado con mis reformas, asuntos, sí, exacto, con mi proyecto, entonces ahí va el castigo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Disuelvo el Poder Judicial mediante un mecanismo democrático porque pues ahora va a ser el pueblo el que lo va a elegir. Aunque pues la sociedad creo que no estaría interesada en nombrar jueces y magistrados y ministros. Digo, es un tema que además sumamente complejo por la naturaleza del conflicto que se resuelve. Yo la verdad es que nunca lo visualicé hasta que estuve en el cargo. Hay dos partes. Una se va a ir enojada siempre, la que perdió. Y la que ganó no siempre se va contenta porque cree que merecía más. Y el trabajo de uno es equilibrar que no se rompa pues el equilibrio social, ¿verdad? Entre el que cree que lo merece todo y el que está pues en condición de ser la parte perdidosa. Eso es constante. Y generalmente sucede que el que se va perdiendo dice es que el otro pues dio más, ¿verdad? Y eso pone muy en jaque, no meto las manos por mis excompañeros jueces, pero pone mucho en jaque el tema de la imparcialidad, ¿verdad? Por supuesto que debe de haber casos de malas conductas, pero no son las más, ¿sí? Y se ha querido vender mucho, y así lo maneja la exposición de motivos, que es un problema de corrupción, incluso lo atribuye a la desigualdad, que la desigualdad social y económica del país es responsabilidad de la mala impartición de justicia. Y yo creo que eso está muy alejado, ¿verdad? Pues confundimos justicia con venganza. Exactamente. Entonces, aquí dejaría yo este comentario. ¿Qué es lo que veo de la reforma? Pues eso, trataré de sintetizar. Que sí es necesario que haya una reforma, o sí es importante que haya. Yo incluso no llego al tema de que sea necesario, no tengo elementos, creo que funciona. Y donde no funciona bien es porque hay que inyectar más recursos, porque la verdad, quienes somos amigos o conocemos a magistrados y a jueces del Poder Judicial, vemos que tienen una sobrecarga de trabajo, ¿sí? Tienen que trabajar. Y luego, en esos últimos años han complicado mucho, no sé si ustedes sepan, sobre todo a raíz de la pandemia, se tenían que ir a determinar ahora. Oye, pero es que yo necesito seguirme quedando a trabajar. No, te apagan la luz y no podías regresar a trabajar. Y entonces, desde el Consejo de la Judicatura empezó a haber un colapso, porque ni había suficiente personal, ni por vocación, lo que pues todos hemos hecho, invertirle más horas al trabajo, se los permitían. Entonces, a ver, una reforma judicial, bienvenida, pero que resuelva los problemas que realmente hay. ¿El problema radica en la elección de jueces, magistrados y ministros? Yo creo que no. Los ministros es un proceso de elección indirecta y además, desde mi punto de vista, son nombramientos de carácter político. El ministro y el magistrado en el Estado son nombramientos de naturaleza política. Por eso es que están fuera de la carrera judicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen la responsabilidad no solamente de resolver con técnica de legalidad y de constitucionalidad, sino también viendo los intereses de equilibrio que debe haber en la sociedad. Cosas que a veces el juez no puede hacer porque está con la premura de ir resolviendo uno y otro asunto, ¿sí? Por eso es que también es colegiado. ¿Por qué? Porque resuelven un tema de constitucionalidad o un tema de constitucionalidad local o un tema de pues de justicia, ¿sí? Controversia. De controversia, ¿sí? Si anulas o no el procedimiento, si hubo una buena defensa o no, ¿verdad? Después de todo el proceso. Luego, siendo bienvenido a una reforma, pues parece que el tema no está en la elección de jueces, magistrados y ministros, sino que el tema está más bien en retirar a todos estos jueces, magistrados y ministros, destruyendo o anulando sus derechos adquiridos laboralmente, ¿sí? Porque pues, muchos de ellos han hecho carrera con la aspiración de terminar con una pensión y viven de una manera pues acorde a un buen sueldo, pero de ninguna manera con extravagancias. Y ahí donde hay extravagancias, pues no investigan, ¿verdad? Entonces, eso es lo paradójico del asunto, ¿verdad? Y finalmente, pues el tema de que parecería que también hay no solamente el tema de disolver el Poder Judicial como está ahorita, sino además el suprimir los efectos generales del amparo para que las leyes generales no puedan tener esta suspensión.
lo que es bastante grave porque pues puede generar violaciones de derecho irreparables. Sí, ese es el gran problema. No habría materia. Claro, pues ya fusilaron al Exactamente. reo. Sí. Exactamente. Fíjate que me puse a investigar un poquito acerca del contenido de la reforma, ¿verdad? Tiene 3 ejes fundamentales: la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Exacto. Y nuevas reglas procesales. Sí. Entonces, como toda ley tiene su trampa, me voy a permitir leerle al auditorio cuál es el paquete completo, sí, ¿verdad? Sí. Porque tiene muchas muchas sorpresas, sí, ¿verdad? sí, Primero, pues la administración del Poder Judicial estará a cargo de un órgano de administración judicial que va a sustituir el Consejo de Judicatura Federal, ¿verdad? Los magistrados de circuito, jueces y juezas de distrito serán electos mediante ternas que el presidente de la República someta a consideración del Senado en lugar de los concursos abiertos para la integración de órganos jurisdiccionales. La remuneración de los magistrados de los tribunales de disciplina social y personal del Poder Judicial de la Federación, ministros y magistrados, no podrán ser mayores a la establecida para el presidente de la República, que esto ha sido un pleito constante durante este sexenio, ¿no? Así es. La Suprema Corte de Justicia se integrará por 9 ministras y ministros en lugar de 11. Ahí también hay otra trampita. Pues, sobre todo porque viene una reestructuración de las salas, ¿verdad? Sí, claro, sí, exacto, sí. Se eliminan 2 salas, solo se sonarán en pleno y sus sesiones deberán ser públicas, ¿verdad? Entonces, correcto, sí. Durarán en su encargo los ministros 12 años en lugar de 15 y se elimina el haber de retiro. Sí. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia serán electos de manera directa y secreta por la ciudadanía el primer domingo del mes de junio en las elecciones ordinarias del año que corresponda. Bueno, pues aquí ya vamos a tener elecciones, si se aprueba aquí, hasta el próximo año. 1 de junio, sí. Se incluyen los requisitos para los magistrados, magistradas y jueces de distrito. Los magistrados que integren la sala superior serán electos el primer domingo de junio igual. Durarán los magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina 6 años. El órgano de administración contará con independencia técnica y de gestión y será responsable de la administración, carrera judicial y control interno del Poder Judicial. Queda expresamente prohibido que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén establecidos en la ley. Claro. Tratándose de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto a normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada, que pues ya ahí es la aberración, y tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Esto pues nos lleva a, como tú mencionabas, Oscar, pues a regresar a épocas que creíamos que ya se habían superado. Elección de ministros que fueron un ejemplo para la justicia de nuestro país. Por supuesto, sí. Personas eminentes en todos los aspectos, honestas, respetables, sí, e incluso, ¿verdad? Pues hoy quien forma parte de esta reforma y que está dándole la estructura, pues también fue electo
con el Claro. antiguo sistema, ¿no? Y ahí no se quejaba. No, exacto. No, ya se estaba en contra. Pregunta, hay entrevistas. No, de ninguna manera. ¿Por qué Sí, vamos a rebajar nuestro sueldo Sí, sí, y sí. demás? Entonces, hay cierto dejo de venganza, Claro. pero una venganza muy siniestra. ¿Verdad? Es decir, en realidad, pues, ¿por qué razón? Pues porque aquí el que va a terminar siendo afectado, pues es el que va a acudir a los tribunales El usuario, claro. con justa razón, ¿verdad? Y va a beneficiarse aquel que con injusta razón y siendo criminal, por ejemplo, pues ya la tiene fácil con que le Claro. asignen al juez fulano su Por supuesto. Perfecto. Pues vamos a una pausa y continuamos con el último tema. Continuamos con el programa en este tercer y último bloque. Y pues estábamos comentando ya de la reforma planteada, que para unos es un hecho, para otros, aun cuando existan foros y en donde hayan existido defensas tan interesantes como la del ministro Lainez Potisek, que simplemente en forma aritmética decía, oye, ¿cómo va a ser posible elegir 30,000 jueces? Claro, sí. ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuáles van a ser las reglas? Si pues simplemente con una elección a nivel federal, ¿verdad? Pues todo lo que implica en cuanto a la presidencia, a las cámaras y Claro, sí. algunas gobernaturas. Y sobre todo que elegir no es evaluar. O sea, la sensación que tenemos es que no hay ese modelo de evaluación, por lo tanto vamos a elegir otra cosa. Eso es olvidar. Claro. Si nosotros para evaluar algo, mejor lo que hacemos es ya no evaluarlo, sino elegir otra cosa, eso es obviar. Claro. Sí, Entonces esa claro. confusión es lo que se aporta, pero en un entorno en el cual las pasiones te permiten decir, es cierto, Claro. ahí no hay democracia, ahí hay corrupción, ahí no me dan justicia, porque Claro. yo lo que quiero es venganza. Claro. Correcto. Y someter esa venganza al escrutinio popular cuando se trataba de una elección para la presidencia de la República. Pero en ningún momento en las boletas hubo, oye, ¿cómo ves la reforma judicial? sí, Va. sí. Entonces se escudan en preguntas que se hacían en los mítines, Claro. de que, a ver, levante la mano el que quiera que cambie Sí, los cambie, jueces, y pues levantaban la mano todos los que iban, ¿no? Claro. Siendo voluntarios o Claro, involuntarios. claro. Y sobre todo en la forma en que se está generando ese ánimo de que de por sí durante 5 años y medio hemos escuchado discursos de odio, discursos de división. Sí. Pues con esta última jugada a partir de la presidencia, pues estamos llegando a los tiempos, decía un comentarista, del terror de Robespierre, ¿no? Sí. Donde decían, ay, fulano de tal, pues que vamos a mandarlo a la guillotina, ¿no? Exacto. Y terminó siendo Robespierre enviado a la guillotina. Sí. Y por otro lado también se habla de que con ese ánimo que tiene el presidente sobre el Poder Judicial, pues en el tribunal electoral,
pues también ahí hay un tema bastante interesante, Sí, porque complicado. pues para calificar las elecciones requieren de un ministro que no está que no ha sido nombrado, electo, ¿verdad? claro. Y es como una especie, según algunos analistas, ¿verdad?, de mantener a la candidata electa pues en suspenso, ¿verdad? quieta, sí. y también por otro lado, como mencionabas tú en el anterior bloque, pues el hecho de que muchos negocios, ¿verdad?, están en los tribunales de miles de millones de pesos, Claro, sí, de sí. compañías, ¿verdad?, de particulares, y que están viendo en este proceso pues algo que los puede llevar a la ruina de Claro. de los asuntos que están planteados. Claro, ¿verdad? claro. En cuanto a las consecuencias relacionadas a la constitucionalidad y al Estado de Derecho, con un panorama así de decir, bueno, pues todo va a ser popular y entonces los lobos decidieron en cierto momento convertirse en gallinas y votaron y entonces van al gallinero, ¿verdad?, porque dicen que son gallinas. ¿Qué sucedería en el caso de que las reformas al Poder Judicial pasaran así como fueron propuestas? A ver, trato de retomar tu último comentario para responder esto, porque se me hace importante este punto. Yo creo que la dinámica de la justicia que se imparte en los estados es muy diferente a la dinámica o a la naturaleza de la justicia que se imparte en la federación. Sí, esos son... Cuando hablamos de ministros estamos hablando de constitucionalidad, ¿sí? De constitucionalidad de leyes. Cuando hablamos del Poder Judicial de la Federación estamos hablando del amparo, ¿sí? De que si la norma fue bien aplicada, de que si la ley no es inconstitucional. Por ahí en la exposición de motivos dicen, es que claro que no vamos a hacer leyes inconstitucionales. No, pues es que sí se hacen, ¿verdad? Porque el legislador trae una agenda política y a veces descuida, yo no digo que sea de mala fe, descuida los efectos jurídicos que puede llegar a tener. Y eso lo perciben los que son afectados. Coincido contigo en cuanto... bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa en los tribunales locales? En los tribunales locales está el conflicto interpersonal, ¿sí? El conflicto que tan grave es el de los miles de millones de pesos como el del pagaré del señor que de eso vive, o el arrendamiento, porque para él no necesitamos hablar de muchos millones de pesos, es me sacas o no me sacas de la casa, me reconoces o no me reconoces el adeudo, ¿sí? Y la pensión alimenticia que no me está dando el acreedor, la violencia que ejerce mi pareja, es decir, no es una cuestión cuantitativa sino cualitativa, ¿sí? Y este es un aspecto que descuida la reforma, porque en este ánimo de venganza es, como bien decías tú, es así como borrón total, ¿verdad? Independientemente de la evaluación. Por eso yo decía, bueno, una reforma sí, pero realmente ataca verdaderamente los problemas que tenemos, porque los juzgados en todos los estados están sobrecargados, porque pues, el Poder Judicial siempre va a ser un poder que gasta mucho y que gasta en nómina, ¿sí? Porque el 90% se va en nómina, no hace obras, no reparte becas, no gasta en papel, tinta, luz y nómina, ¿sí? Pero además es el que mantiene el equilibrio del no conflicto social, ¿verdad? Porque en vez de agarrarte a golpes, pues tienes la salida judicial. Y ese es el valor que se pierde de la tranquilidad y de la paz social. Si de pronto llegan jueces inexpertos, no dudo que puedan ser de muy buena fe, pero siempre que hay una elección, todos lo sabemos, pues hay intereses que están tras bambalinas, en el mejor de los casos, ¿verdad? ¿Y hay seducción? Claro, hay seducción, pues en eso consiste la seducción de los comerciantes, ¿verdad? El ¿qué te ofrezco?, ¿verdad? ¿Sí? Y un juez no puede ofrecer nada, un ministro no puede ofrecer nada, porque lo que tiene que hacer es aplicar la ley, ¿sí? Y aplicarla con estricto sentido, sin perder de vista la justicia y la naturaleza de los conflictos. Entonces,
a ver, es muy importante esta reforma de llegar a aprobarse, porque creo que la forma en que está planteada podría generar una revolución, un terremoto no positivo en la impartición de justicia en México. Por un lado, tú ahorita nos leías los aspectos de la agenda y yo destacaba aquí fuera de cámaras que para mí lo verdaderamente grave radica en no poder suspender los efectos de leyes, los alcances, ni en el amparo, ni en las controversias constitucionales. Y ahí es donde se deja este tufo como vengativo. ¿Sí? Y a partir de ahí viene entonces, porque me suspendieron leyes que yo tenía interés, yo presidente tenía interés por un proyecto político ideológico, ¿sí? Que eso es muy claro y respetable, compartamos o no ese proyecto. Yo no lo comparto porque creo que se parece mucho a los ejemplos de otros países que estamos viendo, las consecuencias, y porque en general creo que el socialismo ya quedó rebasado como modelo económico, político y social. Pero bueno, bajo esta seducción, pues la gente ha optado por esta opción. Y viene entonces el tema del quito a todos los aplicadores de la ley, violando derechos, porque son corruptos, bajo un discurso, una narrativa, como se dice ahora, no me gusta muy usar la palabra narrativa, porque narrativa viene de cuento, ¿sí? Diferente de discurso. Literaria, pero aquí sí creo que es una narrativa, es una narrativa porque no hay estudios serios, ¿verdad? Y además no hay una consecuencia, porque pues desde hace mucho hay elementos para sancionar los casos de falta de probidad de jueces, de secretarios, de magistrados, ¿verdad? No niego que seguramente han de saber hacer las cosas cuando las hacen mal, bien hechas, pero siempre no hay crimen perfecto, ¿verdad? Siempre quedan las huellas ahí dactilares y un buen abogado las va a identificar en favor de su cliente. Entonces, pero siempre lo más fácil va a ser, no, pues es que se vendieron, ¿sí? Entonces, los efectos yo creo que sí son de alarma, ¿sí? Porque implican un verdadero terremoto al modelo de impartición de justicia, dejarlo en manos no necesariamente expertas, no calificadamente éticas, y donde efectivamente el tema fundamental, eso es lo que nos trae distraídos a la comunidad jurídica y a la sociedad y a la empresa, pero verdaderamente el conflicto otra vez lo vamos a tener los estados. Si teniendo jueces capacitados y con código de ética, tenemos un problema en la impartición de justicia porque son muchos los asuntos, no se dan abasto, se buscan mecanismos, cuando metes mecanismos de innovación, pues los foros de abogados se molestan porque quieren trabajar bajo esquemas tradicionales y es entendible, ¿verdad? Que si ahora el sistema de registro de la demanda revoluciona, pues claro que a todo mundo nos gusta estar en la comodidad de lo que ya conocemos, en la zona de confort, ¿verdad? Bueno, ese es el tema. El tema fundamental creo que radica en estas reformas, y luego el añadido es cambiar los operadores para que esto colapse y no funcione. Y yo no creo que sea algo que no esté visto por parte de quienes están promoviendo la reforma. Y me llama la atención, nomás genero este último comentario, cómo, a lo mejor hacia allá vamos y me estoy adelantando, en la zona de negociación hay quien dice, bueno, ok, vámonos escalonadamente. No, eso es una aberración, dice la ministra que está a favor de esto. Oye, pues es que es lo más lógico. Si había, yo les puedo decir, a mí me toca como magistrado la reforma de 6 a 15 años, porque precisamente lo criticable es que los magistrados duraran el tiempo que duraba el gobernador, y que el gobernador ponía a sus magistrados, ¿verdad? Pues eso era. Entonces hubo una recomendación del Poder Judicial de la Federación que nos dijo Coahuila, oye, ustedes son de los más atrasados, les proponemos que piensen o 9 o 15. ¿Sí? Oye, pues 9 parece que suena bien, pero 15 es como lo tienen los ministros. ¿Por qué? Pues por la curva de aprendizaje. Vienen los juicios orales. Ah, caray, pues yo creo que sí es necesario que implementar un es más, yo recuerdo que a la persona que escuché dijo, y 15 años se me hacen poco. Y yo dije, pues nosotros vamos a trabajar. Pues hoy que ya estoy en retiro y que lo vi, pues sí, porque es un proceso que yo creo que va a llevar 20, 30 años en el mejor de los casos, si vamos haciendo las cosas bien, porque luego se presentan tropiezos que no los tienes previstos. Claro. Ahora como maestro, pongo un ejemplo, creo que la platiqué la vez contigo, con Adrián y contigo, el retraso, Héctor es compañero mío en la facultad, el retraso que tenemos en los planes de estudio para adecuar la enseñanza en la oralidad como debe de ser, porque no es sustituir nuestras viejas
cátedras de práctica forense, Sí. que eran las más sencillas, porque no, cuando ahora requieres generarle todo un entrenamiento al alumno que no lo alcanzas a hacer en un semestre para desarrollarle habilidades de oralidad que quizás no las tiene, ¿verdad? Es correcto. Sí. Acoto ahí, un terremoto que puede dejarnos mal parados a todos como sociedad y como Estado. Claro que sí. No, y se confirma en cierto momento, pues, esa trampa, ¿verdad? No estoy de acuerdo, pues antes podías interponer un amparo o algún poder, una controversia. Y hoy día, de aprobarse así, pues no hay ninguna defensa. Hablaba una persona, creo que es un miembro del Poder Judicial, de acudir a los tribunales internacionales. No, pues sí. ¿Verdad? Entonces, pues ya como un acto de desesperación, diciendo, oye, pues en México está sucediendo esto. Pues sí, pero se ubican cuánto se tardan los tribunales. Por ejemplo, la Comisión Interamericana, ¿no? El promedio son 20 años. Nada más. Claro. O sea, ya se nos murió la persona, ¿verdad? Exactamente. Y el punto es precisamente que pues el amparo era una garantía, claro, de constitucionalidad, ¿verdad? Y de que pues las cosas podían detenerse, ¿no? Incluso hasta para negociar, ¿verdad? Que te diera oportunidad de decir, bueno, pues... Y era un ejemplo internacional de una institución nacida en México con un avance extraordinario, y pues está echando por la borda, ¿verdad? En esta lógica de la destrucción total de las instituciones, que creo que hacia allá va. Perfecto. Héctor, el último punto, por favor, Es sumamente interesante que, como bien ya nos decía nuestro invitado, quien no solo es un conocedor del derecho, sino es un actor del derecho. Ha estado presente en estas decisiones y en estos cambios que hemos visto. Pues la elección de magistrados y de jueces no es novedosa, ¿verdad? Siempre ha existido de una forma o de otra, mediante el mérito, mediante... el mismo Platón decía que un buen juez debe tener sabiduría, justicia, valentía, piedad y fortaleza. Y eso eran las aretes, las virtudes medulares que debía tener alguien para que pueda juzgar y que pueda juzgar bien. Claro. Tu opinión, Óscar, para cerrar con este comentario, tu opinión sobre que esta reforma... yo me pongo a pensar, durante este sexenio, durante 6 años escuchamos la amenaza contra los organismos autónomos, los órganos autónomos, y una amenaza que terminó por hacer órganos autónomos con voz callada, pero que ahí siguen. Que esto se trate de un escenario en el cual se está mostrando algo medular, pero posible, pero que a final de cuentas respete las estructuras y respete lo que al parecer ya hubo una advertencia con la elección, con los mercados que se movieron criticando que no hubiese contrapesos. Ya hubo una clara advertencia que al parecer los mercados hoy han estado cautelosos, ya han estado dando seguimiento, pero tu opinión de que esto sea realizable, de que esto se pueda ver y que esto, como ya lo has advertido, de que esto es una amenaza a final de cuentas para nuestra forma de justicia, pero de que esto sea algo realizable. ¿Te quedas tú con esa idea de que esto se puede cristalizar? Mira, a mi edad ya no me asusta nada, ni puedo, pero a ver, trato de responder. Yo creo que hay varios escollos que zanjar previamente. Y uno, que ameritaría una mesa aquí con especialistas, pues es el tema de la sobrerepresentación, ¿sí? Que pues de darse, yo creo que entonces sí se da en los términos que quieren. Yo creo que no debe de haber modelo de sobrerepresentación, hasta donde leo, no soy experto en lo electoral, pero creo que está perfectamente clara la figura. Y yo recuerdo, yo inicié mis trabajos profesionales en el INE, allá en el IFE, en los años 90, y esta cláusula era una cláusula de gobernabilidad, pero no para alterar la estructura del Estado, ¿verdad? Era un momento en que se estaba abriendo la participación de las minorías, y entonces, bueno, que el partido mayoritario pudiera tener una, no hegemonía, pero sí una mayoría para la gobernabilidad.
Hoy estamos llegando al extremo, y estos mismos grupos que ahora la están usando eran los que estaban en contra de la cláusula de gobernabilidad, ¿verdad? Pero ahora que la tienen, la están usando incluso para cambiar la estructura del Estado. Entonces, a ver, primer tema, habría que ver cómo resuelve el Tribunal Electoral. Tú lo comentabas ahorita, hay un tema, no está integrado, y eso no es falta de quórum, es falta de legitimidad. Y eso es algo que no estábamos acostumbrados a ver. Entonces, cualquier cosa puede pasar, porque bajo el modelo anterior a este régimen, pues hay cosas que no se podían pensar, como la no integración, que además no tiene ninguna lógica. Pues si el presidente propone, pues propone a gente de tu, como lo hiciste con la Corte. Parecería que hay una trampa ahí, ¿verdad? Y tener en vilo todavía la elección, o sea, parecería que todavía no se ha acabado. Y la Suprema Corte no tiene facultades de absorción, de interpretación, de... No, porque es independiente el contenido electoral ahí, y es una labor del Senado. Hay un juez que acaba de mandar un amparo que yo creo que sí procedía, pero en lo que yo creo que no estaba de acuerdo es que el tribunal no podía autonombrarse. Creo que ahí no sé por qué lo hizo, no he podido acceder a la sentencia, pero lo que sí es que hay una violación al órgano de legalidad al no estar integrado, porque yo como ciudadano, simplemente hay municipios y hay estados que están todavía ahí debatiendo cargos de senadores y municipales. Sí, entonces, ¿qué pasaría si tiene que llegar a esta elección y no está integrado? En el caso de la presidencial no debe de haber problema de litigio, ¿verdad? Pero finalmente no está integrado el tribunal. Eso es un tema delicado que nunca habíamos visto. ¿Sí? Entonces, primero, el tema de la sobrerepresentación. Técnicamente yo creo que no debe de darse, y si no se da, entonces no va a proceder la reforma constitucional. ¿Sí? Ese es un punto que veo. Pero yo sí creo que, como lo comentaba ahorita, el corazón de la reforma está en impedir la suspensión general de leyes. ¿Sí? Y a lo mejor pudiera ser todo esto un teatro, porque además, precisamente por quien tú señalabas, el ministro, pues es un costo tremendo, nada más en el Poder Judicial de la Federación, y al llevarlo a los estados, va a ser otro tema de un costo tremendo, ¿verdad? Las finanzas públicas no están para esto, ¿verdad? Claro, ¿no? Todos lo sabemos. Hay más progreso económico, pero la verdad, nuestras fuentes de financiamiento han cambiado en los últimos 15, 12 años. Pemex ya no es la opción de financiamiento del país. En fin, las oportunidades que tenemos con el comercio internacional pues están muy acotadas, todo esto del nearshoring por la infraestructura, porque no ha habido una inversión en infraestructura y en energía eléctrica y bla, 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 bla. Entonces, como para andar gastando en algo que no es prioritario, pues suena irracional, ¿sí? Entonces, yo no diría que no lo van a hacer, porque además pues ha solicitado que no le cambie ni una coma, ¿verdad? Y luego ha salido a decir, se nos olvidó que requerían 5 años, ¿verdad? Porque si no cualquier recién egresado podría ser juez, y entonces están los asegúnes. Luego me llama la atención que, bueno, escalonados, yo creo que estaría bien. Yo no estoy de acuerdo con que se voten, pero a ver, la experiencia, yo cuando los juicios orales dije, no, ¿cómo que los juicios orales es contrario a nuestra tradición? Luego cuando ya vi todo el diagnóstico, pues me toca implementarlos porque estoy convencido de que era un buen modelo. Ahorita yo estoy negado a que los jueces, ministros y magistrados sean electos, por supuesto, pero a lo mejor puedo estar equivocado. Pero es un costo muy alto, creo que no es el camino de la solución para los problemas que enfrenta el Poder Judicial, pero además no veo un debate autocrítico en el propio partido que tiene la mayoría. ¿Sí? Es decir, no hay un debate. De pronto ya una ministra cambió de opinión, ¿verdad? Y me parece bien, incluso estuvo en Saltillo, no quiso opinar y días después dijo, no me parece esto de la reforma. Además, que hay un punto, no nada más de la venganza, digamos, institucional de no te apruebo las leyes, sino, yo no sé si esto sea cierto, parece que también se circunscribe en un conflicto personal con la ministra presidenta, que no se puso de pie, y que si no se puso de pie fuera, o sea, trivialidades
que solamente en un estado dictatorial, donde existe un presidente mesiánico, exacto, mesiánico, podemos... El Mesías tropical. El Mesías tropical. Exacto. Y entonces, si esto es lo que verdaderamente mueve la reforma, pues yo creo que están luchando por la sobrerepresentación para esto y para lo que viene, porque el discurso está desaparecer ahora sí los órganos autónomos, lo acaba de decir, que se ahorrarían 100,000 millones de pesos, ¿verdad? Y eso se ve muy atractivo. Y esto replicaría a todos los estados, ¿verdad? Estamos en un proceso donde todavía no acabamos de evaluar las ventajas que nos ha dejado instrumentos como el electoral, bueno, yo creo que el electoral ya, pero COFETEL a nivel federal, los de transparencia a nivel local, todavía están en pañales. Claro, sí, totalmente. Están en pañales, o sea, todavía hay una resistencia muy fuerte a la UIF, que se quejan en todos los estados, es que no tenemos pinzas con qué agarrar, ¿verdad? Claro. Hago el estudio y qué, lo entrego y no pasa nada, ¿verdad? Y todo lo que me expuse y todo lo que me costó la investigación. Exacto. Es decir, todavía nuestra democracia está emergente y entonces ya viene este proceso involutivo de sofocamiento. Claro. Y yo creo que cuentan con la mayoría para lograrlo. Para hacerlo. Por eso yo creo que me gustaría creer que esta es nada más una finta para conseguir otros fines, pero aún si el fin fuera que no hubiera un instrumento jurídico que suspendiera leyes inconstitucionales, es gravísimo. Es lo más grave de todo, porque entonces todos quedamos en indefensión. Claro. Y si a eso le agregas que quien nos va a calificar es un juez, en el mejor de los casos inexperto, que no haya pasado por el proceso de aprendizaje y que se va a modificar y que lo van a quitar a los 6 años porque viene otra elección, apenas estará aprendiendo cuando Oye, querido Oscar, la propia Constitución lo profetizaba cuando decía: en México quedan prohibidas las exenciones de impuestos en los términos que fijen las leyes. Exactamente. Ya advertía que había leyes contrarias. Claro, exactamente. Muchas gracias, querido. No, hombre, muy agradecido, muchas gracias. Pues por demás interesante este programa, y la intención es para que nuestros televidentes pues tengan una visión panorámica de lo que la reforma judicial propuesta sea entendida y analizada. Ya pues valorada y votada, pues ya formará parte de otras decisiones. Esperemos que Dios nos bendiga con la cordura y aleje pues el ánimo de venganza. Hay que considerar también que está en juego el paso de la historia, o el paso por la historia de López Obrador. Sí, ¿verdad? claro. Porque puede convertirse en el mayor tirano a partir del 2 de octubre. Exactamente. Perfecto. Es correcto. Pues agradecemos la amabilidad del magistrado Oscar No, al contrario. Nájera, de mi compañero y carnal Héctor Gil, y los esperamos para el próximo programa de Ventana Política. Tengan ustedes muy buenas tardes. Buen provecho.